Jesús no pensó en él primero. Jesús pensó en su prójimo. Jesús pensó en todos nosotros. Nosotros de la misma manera tenemos que ser así. Pensar en nuestro hermano, pensar en el que está necesitado, pensar en el que está hambriento. En todo lo que hacemos, Él tiene que venir primero. Toda la Biblia es Dios tratando con la humanidad. Puede venir esa culpabilidad en mí y decir, Señor, ¿cómo yo, que te fallo tanto, yo puedo ser alguien conforme a tu corazón? What's up, everybody? Y bienvenidos a episode 2. Y we're excited. I'm excited. Yes. Es bien hermoso poder hacer esto y el tema de hoy creo que va a ser un tema muy bonito. Creo que muy bonito de poder expresar y tuvimos la oportunidad de estudiarlo los dos y creo que va a ser una buena lección. Una buena lección que todos necesitamos y vamos a hablar de una parte del cuerpo, ¿verdad? Una parte del cuerpo muy importante. Y esa parte del cuerpo Dios creo que le encanta, mora y se fija, lo mide y creo que se satisface cuando controlamos esa parte del cuerpo, ¿verdad? Y Dios le encanta, como vos decías, esa parte del cuerpo, ese órgano de nuestro cuerpo, porque sabe que sin ese órgano el ser humano no puede vivir. Yeah, that's right. Primero. Y luego es de que, segundo, podríamos decir de que sin ese órgano el ser humano no tuviera sentimientos. No tuviera sentimientos como amar, perdonar y... O sentir algo. Tristeza. Una emoción. Exactamente. Creo que lo van agarrando ya. Yes. Y tanto así también que Dios dice en su palabra, ¿verdad? En Proverbios 4:23, dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entendiendo y decía, ¿por qué Dios dice, guarda tu corazón? Porque de él mana la vida, ¿verdad? Porque el Señor no dice, sabes, guarda otro órgano, sino que Él fue bien específico y nos dice, te pido que guardes tu corazón. Entonces, podemos mencionar, ¿no? ¿Cuál va a ser el tema? Bueno, dile el tema. El tema es cómo tener un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Y cuando miramos esa específica parte, ¿verdad? Hasta Jesús recalca, ¿verdad? De guardar nuestra alma, mente y corazón. Y creo que es importante hacerlo porque en estos días podemos distraernos de muchas formas. Vamos a autoexaminarnos, ¿verdad? Right now. ¿Qué es lo primero que viene en nuestra mente? Oh, yo pagar los biles de la casa porque ya es el primero, ¿verdad? ¿Y tú? Sí, bueno, lo primero creo, siempre que se nos viene son así como cosas materiales o cosas para uno mismo. Exactly, como la casa. Está bien la casa, está de vuelta, o el dinero, o el trabajo, o, ¿verdad? Alguien que tiene que hacer algo con clientes. ¿Será que hice el trabajo bien? ¿Será que qué van a pensar? ¿Verdad? Y uno se preocupa de tanto y eso lo que nos distrae realmente es lo que Dios quiere. Y Él quiere ser, ¿qué? El primero. ¿Verdad? El primer mandamiento es ¿qué? Ponerlo a Él primero. Eso está fuerte. ¿Verdad? Está fuerte. Porque en todo lo que hacemos, Él tiene que venir primero. Yeah. Y se va a sonar cliché, ¿verdad? Porque muchas veces se habla de eso, de que, ¿verdad? Antes de comer, oremos. Pero eso es poner a Dios primero, ¿verdad? Antes de recibir, digamos, el viernes que esperamos el cheque, darle ese diezmo a Dios o decir, Padre, gracias por el pago. No lo hacemos a veces. Se nos olvida porque ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero esas cositas, yo sé que Dios las mide porque está en el corazón de uno. Está en la mente de uno, ¿verdad? Y, cuando hablamos de este tema, ¿verdad?
Y vamos a estar hablando acerca de ¿verdad? Conforme al corazón de Dios. Y yo buscaba ejemplos. Y yo decía, me encanta la relación que Moisés y el Señor tuvieron en el monte, Wow, yeah. ¿verdad? Me encanta la relación entre Juan y Jesús, ¿verdad? Que se llegaron a llamar amigos. Ujú. Y yo digo, yo creo que eso es lo que Dios quiere de nuestro corazón, ¿verdad? No solo ponerlo primero de una manera religiosa o una manera de tener miedo de él, ¿verdad? Yo creo que es una manera de tener una relación, ¿verdad? Así como yo te hablo a ti, ¿verdad? Cada mañana y cada noche. Ujú. Yo creo que Dios desea la misma atención. Yo nunca me voy a olvidar, mira, mi amigo, ¿verdad? Un mejor amigo, su hijo tenía comida en la mano y yo estaba viendo y él no se fijó que yo estaba mirándolo. Viene y el niño está comiendo su ice cream, era ice cream. Y viene el papá, no tiene ice cream. Y le dice, hijo, ¿me vas a dar ice cream? Sí, papi, yo te doy, ten, ¿lo quieres todo? Ay. Todo, ¿verdad? Y el papá, que es mi mejor amigo, lo estaba probando para ver dónde estaba el corazón de él. Y yo pude ver Dios, ¿verdad? Hablando en ese momento. Dije, wow, qué bonito que un hijo responda de esa manera a un papá, ¿no? ¿Cómo se siente el papá? Yo le pregunté y él se siente bien que su hijo no estaba como greedy, no estaba como, ¿cómo es esa palabra? No estaba siendo selfish, no estaba Como solo pensando en el en él, mismo. no, Ujú. pensó en el papá. Yo me imagino que Dios tiene ese mismo sentimiento, Wow. you Sí. know? Y cuando nosotros pensamos en ese tema, cómo tener un corazón conforme al de Dios, suena fuerte, Yes. porque podemos entrar en otra pregunta y decir, ¿cómo yo, siendo pecador, que le fallo a Dios? Ejemplo, tal vez digo yo, el Señor, voy el domingo a la iglesia y le digo, Señor, mira, perdóname porque tal vez prometí leer la Biblia todos los días, prometí hacer ayuno por lo menos una vez por semana y pasó la semana y no lo hice, ¿verdad? Entonces puede venir esa culpabilidad en mí y decir, Señor, ¿cómo yo, que te fallo tanto, yo puedo ser alguien conforme a tu corazón? Yeah. Porque cuando ves el corazón de Dios, es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios, bueno, estaba el otro día estudiando el libro de Éxodo y ahí miraba, el Señor le habla a Moisés acerca de su carácter. Y cuando tú piensas en el carácter de Dios, dice de que Él es bueno, de que Él ama de una manera desinteresada. Yeah. Y cuando uno lee la forma de cómo es Dios, no, pues uno dice, ¿es posible que yo pueda tener un corazón conforme al de Dios? Yeah. Es fuerte It's ese hard. tema. It's hard. It's gonna be hard. Porque Dios es un dador, ¿verdad? Y cuando digo dador es que Él da sin de vuelta, you know? Sin esperar nada a cambio. Nada a cambio. Sí. Y hablando de eso, ¿verdad? Y hablando acerca de amar y el corazón, ¿verdad? Dios es muy persistente, muy determinado. Una persona que nunca, hoy entiendo cuando es que nunca falla y nunca para de tratar, porque vemos la Biblia y, ¿verdad? Vamos a tener algunas personas que no entienden o, bueno, debido al tiempo no han leído cómo va la Biblia, pero literal, toda la Biblia es Dios tratando con la humanidad, que regrese a lo que tenía Adán y el Señor. Esa es Ujú, toda la Biblia, ujú. ¿verdad? Toda la Biblia, desde Génesis a Miqueas, tenemos el Antiguo Testamento que viene siendo Dios tratando con esta gente. Y al Nuevo Testamento ya llega la solución Ya, que es nuestro Señor de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Ajá. Vale, ahí está la solución. Y qué hermoso. Nosotros, ¿cómo le pagamos a alguien que nunca para? You can't. Yeah, yeah. Por eso Él quiere lo más importante de nosotros, because He's trying. Yeah. Él está tratando con nosotros. ¿Por qué no darle lo que Él se merece? Nuestra atención, nuestro corazón. Y fíjate que es imposible que tú quieras
tener un corazón al de Dios si no le conoces. Yeah, that's very good you said that. Porque Faraón, ¿verdad? Él sabía quién era Dios. Ujú. Porque él conocía que había un Dios supremo a los dioses que él tenía. Porque bueno, Faraón era antes considerado como un dios, ¿verdad? Para el pueblo de Egipto. Ujú. Y Faraón sabía de que alguien con un mayor poder, ¿verdad? Gobernaba. Yeah. Y lo vemos en las plagas, ¿verdad? En las plagas de Egipto, las 10 plagas que el Señor mandó al pueblo de Egipto para que liberara al pueblo de Israel. Pero hay algo que me encanta y que hubo en la tercer plaga, que fue la plaga de los piojos. Y dice de que los dioses, los magos, no pudieron hacer esa plaga. Y ya notaron ahí que Faraón y dijo, bueno, pues yo sé quién es Dios. Yeah. Pero no es suficiente que tú sepas quién es Dios. Porque Moisés, Yeah. él no solo sabía quién era Dios, sino que él conocía a Dios. Ujú. Moisés no solo sabía que el Señor era quien mandaba las plagas. Moisés, como ya conocía a Dios, él sabía el por qué Dios estaba mandando esas plagas. Y cuando tú sabes y conoces a esa persona, entonces esa es la manera correcta de que tú puedas ir amando a esa Yeah. persona. Y me encanta que traes ese punto porque yo estaba viendo un video y me encantaba lo que hablaba el video. Decía que tú no llegas a amar a alguien así de la nada, ¿verdad? Tú no llegas a amar hasta tu esposa de esa forma. Uh-huh. Un día no solo, ¿verdad? Te estás cepillando los dientes y dices, yo amo a mi esposa demasiado. No, eso toma tiempo, toma plática, toma conexiones, toma intereses, ¿verdad? Y toma un sacrificio, Uh-huh. ¿verdad? De conocer a la persona realmente, sus necesidades, ¿verdad? Podemos verlo en nuestro matrimonio, ¿verdad? Para nosotros tener esa parte de amor, tuvimos que tener pláticas, tuvimos que tener tiempo invertido en uno y el otro. Y yo creo que viendo eso es muy importante porque Dios trata con cada uno. Él nos amó desde el principio. Yeah. Imagínate, esa es la diferencia de Dios y el humano. Para que el humano tiene que conocer a la persona para poder sentir un sentimiento o tener un sentimiento a la persona. Mas, sin embargo, Dios sobrepasa el amor. Como dice, el amor de Dios es un amor incondicional, Yeah. ¿verdad? Porque Dios nos amó desde el principio a nosotros. Y nosotros, pues, obviamente, vamos a amarle a Dios conforme nosotros lo vayamos conociendo a Dios. Yeah. Y yo creo que si nos envolvemos en eso, en amar, ¿verdad? En el amor de Dios, creo que no tuviéramos el problema de decir que somos indignos, ¿verdad? Y ese Ujú. tema lo vamos a entrar ahorita, ¿verdad? Porque el que te hace indigno no es Dios, eres tú mismo. Porque Dios no te pone una pistola y te dice que peques, Ujú. o que no sigas tu propósito, o que no hagas la voluntad de Dios. Y cuando hablamos la voluntad de Dios, vamos a decir que te portes bien, ¿verdad? Siguiendo los pasos de Dios, lo que Él dice, ¿verdad? Apartándonos del mundo, lo que el mundo quiere, ¿verdad? Eso es lo que decimos, siguiendo su propósito, predicando la palabra, amándonos unos a los otros, dándole al pobre, dándole al que necesita, ¿verdad? Vale, esa es la voluntad porque tenemos unas personas que no van a entender. Y vemos eso mucho en David, ¿verdad? Muchas personas preguntan esto. ¿Cómo será que David fue conforme Ujú. conforme al corazón de Dios y haciendo lo que él hizo? Bueno, vamos a explicar lo que él hizo. Él prácticamente mató a alguien. Se Ujú. trató de cubrir la persona a quien mató y el verse bien, ¿verdad? Y quedarse con la persona, su Con la esposa, esposa con la del persona. que mató. Yeah. Ujú. So, ¿cómo esa persona agarra ese título? How? Ujú. Y si no saben de dónde está el título, lo encontramos con el profeta Samuel. Samuel está hablando con Saúl y Saúl viene de hacer lo que le da la gana. Porque él tenía instrucciones de qué hacer después de una guerra y no la hizo.
se quedaba con las riquezas y los dioses de las otras gente que le ganaba. Y a Dios no le agradó eso, porque Dios quiere y busca una persona que lo escucha, Ujú. que lo ponga al primero, lo que hablamos en el principio, ¿verdad? Que se alinee, ¿verdad? Y cuando hablamos, Wow, esa palabra alinear es muy fuerte, ¿eh? que se alinee en lo que Dios quiere, Ujú. ¿verdad? Y vimos que Saúl no quería. So viene Samuel y le dice, bueno, ya Dios escogió a otra persona. That's it, you're done. Tú hubieras terminado, but you're done. Terminaste tú aquí. Ya Dios encontró a alguien conforme a su corazón. Yeah. El profeta Samuel le dio el título a David. David no se lo echó él mismo. Eso es algo muy No. importante. Ujú. Y tener mucho cuidado que nos tiremos títulos. Dejemos que Dios nos dé el título. Que salga del testimonio de otra boca, ¿no? De un profeta. De la gente que nos ven. Tenemos que actuar de una forma. Y qué bonito que Dios se fijó en David y no Samuel. Yeah. Porque Samuel no sabía todavía quién era. No, incluso cuando Samuel va a la casa de Isaí, ¿verdad? Le dice, Samuel, bueno, yo creo que es este. El más grande. Dice Samuel, ya, el que estaba pues conforme el tamaño y conforme lo que Samuel pensaba con sus ojos físicos. Pero el Señor le dice, Samuel no es ese. Y al final pasó todo y le dice, Isaí, ¿tienes otro hijo aquí tú? Le dice. Y bueno, ya Isaí pues dice, sí, hay otro. Y está cuidando ovejas. Y ese es otro punto, ¿verdad? Que, Vamos a hablar bueno, de te ese lo quiero tema. dejar esa parte a ti. Vamos a hablar de ese tema. Que David fue un pastor de ovejas. ¿Y por qué Dios se fija tanto en los pastores? ¿Por qué Dios tiene un corazón suave hacia los pastores de ovejas? Mm. ¿Verdad? Y nosotros analizando esto decimos, bueno, ¿qué son las cualidades de un pastor que cuida ovejas? El pastor de ovejas tiene que cuidar la oveja si se le sale, ¿verdad? Ujú. Él va y si se le sale de la área, tiene y va y corre por ella y la busca. Ujú. Y sabemos de dónde sale eso, ¿no? Ujú. Del Nuevo Testamento cuando, cuando Jesús está hablando. Pero un pastor lo va a hacer porque una oveja es muy importante para el pastor. No solo porque es su animalito, ¿no? Pero él se llega a encariñar de esa oveja. Porque la ve desde un bebé crecer grande. Wow. Y esa oveja es parte de su vida, porque tiene ¿cómo se La llama? lana. La lana, la usa él para ropa, para cualquier necesidad, ¿verdad? Está para comida, está para leche. Eso es algo que es parte de su vida. Ujú. Ok, si se enferma la oveja, ¿qué va a hacer el pastor? Sanarla, ayudarla. Se quiebra una pata, se la va a arreglar. Ujú. Se enferma, se la va a arreglar. Cuando tiene hambre, Le le da da de de comer. comer. Cuando tiene sed, le da de tomar. Wow. So, vemos que Dios ya prepara a David como él está haciendo con el pueblo. Hmm. Vaya, y ese es un tema muy hermoso. So, si alguien de aquí quiere ser como conforme con el corazón, no estoy diciendo que tiene que ir a ser pastor de ovejas. Ver las cualidades de un pastor de ovejas. Y viene la más principal. Que él dispone su vida por Wow. la oveja. Y vemos que esa cualidad es una cualidad de Dios. Que Él pone lo de Él por su pueblo, por sus hijos, ¿verdad? Él siempre se pone primero. Me encantó cuando leíamos Isaías y estábamos aprendiendo del ayuno que dice, si uno ayuno va, pero al final me gusta, dice, cuando tú lloras, yo ahí estaré. Yo dije, wow, me imagino que un hijo de Dios, si le pide a Dios y llama, Él está ahí. ¿Verdad? So, él tiene esa cualidad de pastor, que yo soy la ovejita y si me duele una pierna, digamos, si estoy pasando por algo, él viene y me la quiere sanar. Ujú. Y hoy aquí viene, que David tenía esa cualidad y por eso Dios lo escogió a él. Este muchacho, ¿verdad? Yo estaba averiguando qué es conforme. Yo lo tenía aquí. Conforme era igual o proporcionado o correspondiente.
Y cuando yo miraba la definición bíblica, decía que buscaba la voluntad de Dios siempre. Wow. So, Dios estaba buscando a alguien que lo buscaba a él primero, así como él busca a su pueblo. Eso es muy, muy fuerte, porque cuando buscar la voluntad de Dios primero, lo que tú decías. Y a veces nosotros queremos primero lo que nosotros queremos. No buscamos a veces la voluntad de Dios. So, alguien que es conforme a la voluntad, al corazón de Dios, es que busca lo de Dios primero. Yeah. Y me encantaba ese ejemplo que tú decías de David con las ovejas. Y ese es tener un corazón conforme al de Dios. Porque cuando nos vamos a los libros de los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Vino a darle comida a los necesitados, vino a darle vida a los que estaban muertos, vino a a darle libertad a los oprimidos. Al que estaba con ese corazón triste le vino a dar gozo. Y ese es tener un corazón conforme al de Dios. Que nosotros ya no pensemos, Jesús no pensó en él primero. Jesús pensó en su prójimo. Jesús pensó en todos nosotros, ¿verdad? Y nosotros de la misma manera tenemos que ser así. Pensar en nuestro hermano, pensar en el que está necesitado, pensar en el que está hambriento, darle una palabra de aliento al que la necesita. A veces podría poner un ejemplo, tal vez alguien está pasando por una situación, ¿verdad? Y decir, bueno, vamos a orar por esa situación para que Dios te ayude. Pero Dios no quiere a veces eso. Dios quiere, sí, ora, porque eso es primordial e importante, pero no es todo. ¿Qué más puedo hacer por ti? ¿Verdad? Estoy orando por ti, pero ahora, ¿qué te puedo ayudar? Eso es lo que Dios busca, eso es lo que Dios quiere de nosotros también. Yeah. Y lo hermoso de David, que vamos a ir hablando de cuando él falló. Y el problema con Saúl fue que él no quiso arrepentirse. Uh-huh. Y tuvo la oportunidad y no quiso. Y vemos que eso es ser conforme con Dios también. Porque decíamos como a veces nosotros nos pensamos indignos de ser ese título, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros nos pensamos indignos de ser ese título, ¿no? Uh-huh. Pero vemos que David escogió la mejor cosa, que era arrepentirse. Wow. Y qué mejor la persona quien te llamó digno, ¿verdad? Y tú fallaste, te haga digno otra vez. Porque Dios lo perdonó. Obvio, vemos que él sufre un poco al final. Pero yo sé que eso es parte de también hacer conforme al corazón de Dios. Saber que hemos fallado. Saber que Él siempre será el que nos puede perdonar y poder regresar a los pies de Él. Uh-huh. Yo escuchaba el Salmo 51, cuando David hace esa oración a Dios, ¿verdad? De arrepentimiento por el pecado que él cometió a Dios. Y miraba esa parte de él, cómo él se sentía su corazón que le había fallado a Dios. Yeah. Y ese es el arrepentirse, que tú no te importe quién te ve, quién no te ve, sino que David, imagínate, él era el rey. Yeah. Él podría decir, ay no, pero si yo me humillo, ¿qué van a decir de mí? Soy el rey. Yeah. Me van a decir, el rey cometió este gran pecado. Mira, David no le importó si era el rey. David no le importó quién iba a hablar de él. A él una cosa le importó. Dice que cuando Natán fue a darle ese ejemplo, ¿verdad, Natán? Yeah. Sobre qué hiciera él. Dice de que cuando Natán se fue, él sintió que había fallado a Dios de una manera tan fuerte que él sintió ese dolor en su corazón. Y eso es ser conforme al corazón de Dios. No importa cuántas veces uno caiga, ¿verdad? Cuántas veces uno comete pecado. Uh-huh. Lo importante es que tú vengas humildemente y arrepentidamente a Dios, pero que también te apartes de eso. Porque si vemos después de eso en la Biblia, David no volvió a cometer ese mismo error. No. Él se apartó, se arrepintió. Es decir, y lo vemos que Dios restableció eso. Porque vemos que su primer hijo que tuvo con Betsabé, ¿qué pasó?
Pues sí, fue el siguiente rey. No, el primero lo que fue a causa del pecado, pues murió, Oh, ¿verdad? sí, 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 sí. Murió, pero ya cuando él ya se arrepiente, pide perdón a Dios, se Arregla todo. aparta, exacto, arregla todo, vemos que Dios le da otra bendición. Y fue el segundo que fue después de él, ¿no? En este caso fue el tercer rey, ¿no? El tercer rey de Israel y fue Salomón. Por cierto, el más sabio. Imagínate con la bendición que vino eso. Yeah, Y yeah. todo por arrepentirse. Sí. Y bueno, para recalcar o recap, sí, siempre podemos ser conformes al corazón de Dios, Ujú. aunque seamos pecadores. Y la clave aquí es buscar siempre el arrepentimiento genuino, olvidar, ¿verdad? Y ser perdonados por Dios primeramente Amén. lo que hicimos mal. Ujú. So, David sí era conforme al corazón de Dios porque buscaba siempre a Dios primero. Y una cosa que me encanta que quiero mencionar antes de terminar era que un simple chiquito hombre como él, porque la Biblia dice que él no era fuerte, nada de eso, ¿verdad? Que Dios le daba la batalla a él contra leones y osos. Mm. Que hoy en día, si tú quieres ir a matar a un oso, necesitas una pistola, ¿verdad? Ujú. Y este muchacho, ¿sabes? Solo tenía un palo, piedras y la onda y ya. Ujú. Y Dios siempre le daba la batalla. Wow. Vemos que él se ponía a él primero para proteger sus ovejas. Y eso es lo que Dios demanda a nosotros, ponerlo a él primero. Y ¿sabes lo que me encanta de David? Que todo lo que él hacía le daba gloria y honra a Dios. Wow. Porque se enfrentó con Goliat y le dijo que esta batalla es de Dios. Dios. So, podemos decir también en conclusión en cuanto a ese punto que tocabas, muy importante y muy hermoso, de que David fue fiel en lo poco. Porque nadie miraba a David cuando cuidaba las ovejas. Podía mentir a su papá y decirle, papá, la mató un león. ¿Qué querías que hiciera? Sí. Pero David iba más allá. David sabía que era una oveja y era una responsabilidad que su papá le había puesto de cuidar las ovejas. So, si David salía con 100 ovejas, él quería llegar a casa con 100 ovejas, ¿verdad? Y pues eso, ser fiel en lo poco. Y cuando somos fieles en lo poco, estamos honrando y siendo conforme al corazón de Dios también, Amén. cuando nadie nos ve. Yeah. Y sí, bueno, that was episode 2. Yes. Bueno, muchachos, primero Dios, les encantó. Los vemos a la próxima y gracias por estar con nosotros. Y podemos ser conformes al corazón de Dios. Amén. Busquen a Dios primero, pónganlo a Él primero, guarden su corazón porque Dios lo anhela y creo que Él se lo merece. Y recuerda, no importa el pecado que hayas cometido, siempre que vengas con un corazón arrepentido ante Dios, Él te perdona y te espera con los brazos abiertos. Amén. Love you all. God Amén. bless. Les amamos. Bendiciones.